Charlotte Holland se ajustó las gafas en el puente de la nariz y se reclinó en la silla, mirando la pila de ensayos sin revisar que tenía sobre la mesa. El reloj de su pequeño despacho en el departamento de literatura marcaba casi las 8 de la tarde. Suspiró y se dio cuenta de que había vuelto a trasnochar. Cogió el teléfono y marcó un mensaje para su marido. «Llego tarde. Estaré allí en 1 hora. No me esperes despierta para cenar». La respuesta llegó casi al instante. «Vale, ten cuidado de camino a casa». La brevedad de la respuesta de Paul no la sorprendió. En 10 años de matrimonio estaban acostumbrados a este tipo de comunicación. Charlotte apagó la lámpara del escritorio, recogió sus cosas y salió a la fresca tarde primaveral. El campus de la Universidad de Riverdale estaba tranquilo, con solo algún que otro estudiante correteando por los caminos entre los edificios. Charlotte se sentó en su Honda usado y se puso a hacer una lista de tareas para mañana. Tardó 20 minutos en llegar a casa. Charlotte aparcó delante de una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo y se quedó un momento mirando la cálida luz que entraba por las ventanas de su casa y la de Paul. En otro tiempo, la vista de la casa le había producido una sensación de alegre expectación. Ahora solo sentía cansancio y una extraña sensación de desapego. Al entrar en la casa, Charlotte oyó el sonido sordo de la televisión en el salón. Paul estaba sentado en su sillón favorito, absorto en una revista de arquitectura. Levantó la vista cuando Charlotte entró en la habitación. «Hola», le dijo con una leve sonrisa. «¿Qué tal el día?» «Bien», contestó Charlotte, tomando asiento en el sofá. «Mucho trabajo con las redacciones de los novatos. ¿Qué tal tú?» Paul se encogió de hombros. «Un día normal en la oficina, trabajando en un proyecto para el nuevo centro comercial. ¿Has cenado?» Charlotte negó con la cabeza. «No, no he tenido tiempo. Ahora calentaré algo». «Te he dejado pasta en la nevera», dijo Paul, volviendo a su revista. En la cocina, calentando la comida en el microondas, Charlotte pensó en cómo había cambiado su relación a lo largo de los años. Antes se pasaban horas hablando de todo, compartiendo sueños y planes. Ahora su comunicación se había reducido a un breve intercambio de información sobre los acontecimientos del día. Charlotte volvió al salón con un plato de pasta y se sentó en el sofá. Paul siguió hojeando la revista, comentando de vez en cuando proyectos interesantes. Charlotte asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. «Por cierto», dijo Paul de repente, haciendo una pausa en la revista, «volveré a finales de la semana que viene. Tenemos importantes reuniones con clientes sobre un nuevo proyecto». Charlotte asintió. «Bien, ya me enteraré». Quería preguntar más cosas sobre el proyecto, pero por alguna razón guardó silencio. Antes se interesaba mucho por el trabajo de su marido, pero ahora le parecía que requeriría demasiado esfuerzo. Al terminar de cenar, Charlotte subió a darse una ducha. De pie bajo el agua caliente, intentó relajarse y liberarse de la tensión del día. Pero los pensamientos sobre su trabajo, sobre sus ensayos no probados, sobre la creciente distancia entre ella y Paul, no la abandonaban. Al salir de la ducha, Charlotte oyó el sonido de un mensaje entrante en su teléfono. Levantó el aparato, esperando ver un recordatorio de un colega sobre la reunión del departamento de mañana. Pero el mensaje procedía de un número desconocido y solo contenía un archivo adjunto. Una fotografía. Con una creciente sensación de inquietud, Charlotte abrió la imagen. En la foto aparecía Paul, sentado en un restaurante. A su lado había una joven de larga melena rubia. Se sonreían y la mano de Paul estaba sobre la mesa, muy cerca de la desconocida. Charlotte sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se sentó en el borde de la cama, incapaz de apartar los ojos de la fotografía. Muchas preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué estaba Paul con ella? ¿Quién le había enviado la foto y por qué? De repente, todo lo que rodeaba a Charlotte le resultaba extraño y desconocido. Su dormitorio, su casa,
su vida. Vio su reflejo en el espejo. Una mujer confusa, con el pelo húmedo y la mirada asustada. Algo había cambiado y no sabía cómo afrontarlo. De la planta baja llegaba el sonido sordo de la televisión y el crujido de las páginas. Paul seguía en el salón, inmerso en su diario de arquitectura. Tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Charlotte respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que debía hablar con Paul, exigirle una explicación, pero el miedo a las posibles respuestas la paralizaba. En lugar de eso, apagó el teléfono y se metió debajo de las sábanas, esperando que la mañana le diera claridad y fuerzas para la inevitable conversación. Tumbada en la oscuridad, Charlotte escuchó los sonidos de la casa. Las escaleras crujían. Paul estaba subiendo. Entró sin hacer ruido en el dormitorio, aparentemente pensando que ella estaba dormida. Charlotte cerró los ojos, se hizo la dormida y sintió que la cama se hundía bajo su peso. En el silencio de la noche, la distancia entre ellos parecía interminable. La mañana estaba nublada y el cielo gris reflejaba el estado interior de Charlotte. Estaba tumbada en la cama, escuchando los sonidos de la casa que se despertaba. El suelo ya estaba levantado. Se oía el ruido del agua procedente del cuarto de baño. Charlotte cogió el teléfono de la mesilla de noche, pero apartó la mano inmediatamente al recordar el mensaje de la noche anterior. El miedo y la incertidumbre la retenían, impidiéndole hablar con su marido. Cuando Paul salió del baño, Charlotte se hizo la dormida. Le oyó vestirse en silencio para no despertarla. Unos minutos más tarde se oyeron sus pasos en las escaleras y, a continuación, un portazo en la puerta principal. Solo entonces Charlotte abrió los ojos y se sentó en la cama. En la cocina encontró una nota de Paul. «He salido pronto. Reunión importante con un cliente. Te quiero». Estas sencillas palabras que antes le habrían arrancado una sonrisa, ahora le parecían vacías e insinceras. Charlotte preparó el desayuno mecánicamente, pensando en el día que le esperaba. Tenía 2 parejas de primer año y una reunión de departamento. Tenía que concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía. De camino a la universidad, Charlotte encendió la radio con la esperanza de distraerse, pero ni siquiera su música favorita le ayudó. En el aparcamiento se encontró con Leon Fisher, el nuevo profesor de literatura moderna. «Buenos días, Charlotte». Leon le sonrió. «¿Lista para la sesión de hoy?» Charlotte trató de devolverle la sonrisa, pero le salió tensa. «Buenos días, Leon. Sí, creo que estoy lista». Leon frunció el ceño al darse cuenta de su estado. «Va todo bien. Pareces un poco alterada». «Es que no he dormido lo suficiente», mintió Charlotte. «No es nada». Caminaron juntos hacia el edificio principal. Leon, al notar la tensión de su colega, intentó aligerar el ambiente hablando de la próxima conferencia sobre literatura moderna. Charlotte asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La primera pareja pasó como un borrón. Charlotte habló de El Gran Gatsby con los alumnos, pero su voz sonaba mecánica, sin el entusiasmo habitual. Después de clase, Emma, una de las alumnas más activas, se acercó a ella. «Profesora Holland, ¿se encuentra bien? Parece un poco diferente». Charlotte intentó sonreír. «Estoy bien, Emma, solo un poco cansada. Gracias por preocuparte». Entre par y par, Charlotte entró en su despacho y cerró la puerta. Sacó su teléfono y volvió a abrir la fotografía. A la luz del día, los detalles se hacían aún más evidentes. El ambiente íntimo del restaurante, la cercanía de Paul y la extraña mujer, sus sonrisas. Charlotte sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Era Marta, la secretaria del departamento. «Charlotte, la reunión es dentro de 10 minutos. ¿Vienes?» «Sí, claro. Voy para allá». Charlotte se apresuró a colgar el teléfono y recoger sus papeles.
En la reunión del departamento estaban discutiendo los planes para el próximo trimestre y la distribución de la carga de trabajo. Charlotte intentaba concentrarse, pero no paraba de saltarse partes enteras de la discusión. Charlotte, ¿qué te parece el nuevo curso de literatura británica moderna? La voz del jefe de departamento la devolvió a la realidad. Creo que es una gran idea, respondió dubitativa. Podríamos incluir en el programa obras de Sadie Smith e Ian McEwan. Después de la reunión, León alcanzó a Charlotte en el pasillo. Oye, ¿seguro que estás bien? Te he visto un poco distraída en la reunión. Charlotte sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rápidamente apartó la mirada, intentando ocultar sus emociones. ¿Charlotte? León le puso suavemente una mano en el hombro. ¿Vamos a tomar un café? Parece que necesitas hablar. Ella dudó un momento, pero luego asintió. Sí, supongo que tienes razón. Se acomodaron en una pequeña cafetería cerca del campus. Charlotte daba vueltas a una taza de café con leche entre las manos, indecisa a la hora de iniciar una conversación. Cuando me divorcié hace 2 años, sentí que el mundo se me venía abajo. No podía concentrarme en el trabajo, pensando constantemente en lo que había ido mal. Charlotte le dirigió una mirada de sorpresa. No sabía que estuvieras casado. León sonrió con tristeza. Sí, durante 6 años, pero en algún momento dejamos de entendernos. Charlotte sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. No sé qué hacer, dijo en voz baja. Ayer recibí la fotografía. Paul, mi marido, estaba con una mujer. Parecían cercanos. León escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Charlotte terminó, preguntó con cautela. ¿Hablaste con él sobre eso? Ella negó con la cabeza. No sé cómo empezar esta conversación. Nosotros no hemos tenido una conversación de verdad en mucho tiempo. Charlotte, dijo León suavemente, entiendo lo difícil que es, pero no puedes guardártelo para ti. Tienes que hablar. Charlotte asintió, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Lo sé, es que tengo miedo de oír la verdad. Se sentaron en el café durante otra hora. León compartió sus experiencias, dio consejos, pero sobre todo se limitó a escuchar. Cuando se despidieron, Charlotte se sintió aliviada por haber compartido sus preocupaciones. Aquella noche, al llegar a casa, Charlotte vio el coche de Paul en la entrada. Se le aceleró el corazón. Sabía que la conversación era inevitable y ahora, después de hablar con León, se sentía un poco más segura. Respiró hondo, salió del coche y se dirigió a la casa, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Charlotte estaba delante de la puerta, con las llaves en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Estaba lista para entrar y abalanzarse sobre Paul con preguntas, pero algo la detuvo. El recuerdo del consejo de León resonó en su cabeza. No saques conclusiones precipitadas. A veces vale la pena observar para comprender mejor una situación. Respirando hondo, Charlotte decidió seguir ese consejo. Abrió la puerta en silencio y entró en la casa. De la cocina llegaba el aroma de algo delicioso y el sonido de una música suave. «Charlotte, ¿eres tú?» La voz de Paul sonaba despreocupada, como siempre. «Sí, estoy en casa», contestó ella, intentando que su voz sonara normal. Entró en la cocina y vio a Paul delante de los fogones. Estaba cocinando algo, removiendo en una sartén. «Pensé que hacía tiempo que no cenábamos juntos», dijo Paul, sonriéndole. «He pensado en preparar tu risotto favorito con setas». Charlotte sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esto era tan normal, tan hogareño, como si no hubiera ninguna fotografía, ninguna otra mujer. «Suena maravilloso», contestó, intentando sonreír. «Voy a cambiarme y vuelvo para ayudar». En el dormitorio, Charlotte se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos.
Miró la fotografía de su boda que había en la mesilla de noche. Rostros jóvenes y felices la miraban desde el pasado. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? ¿Cómo habían llegado a este momento? Después de ponerse la ropa de casa, Charlotte volvió a la cocina. Paul estaba terminando el risotto. «¿Abrimos el vino?», sugirió. «Parece que nos queda la botella de tinto que trajimos de Italia». Charlotte asintió, sacando copas. Italia. Sus últimas vacaciones juntos, 3 años atrás. Entonces todo parecía perfecto. Durante la cena hablaron de trabajo, de las últimas noticias. Paul hablaba de su nuevo proyecto, Charlotte de los estudiantes. Era lo de siempre, pero ahora Charlotte notaba cosas que no había visto antes. La forma en que Paul evitaba una mirada directa, la forma en que sus dedos hacían girar nerviosamente el tallo de su vaso, la forma en que comprobaba su teléfono varias veces. «¿Cómo va tu nuevo proyecto?», preguntó Charlotte, intentando que la pregunta sonara casual. Paul se tensó ligeramente. «Bien, mucho trabajo, por supuesto. Tengo que reunirme mucho con los clientes, discutir los detalles». «¿Con los clientes?», Charlotte bebió un sorbo de vino. «¿Y quiénes son tus clientes esta vez?». «Oh, la mezcla habitual. Inversores, representantes de empresas constructoras». Paul se encogió de hombros. «Nada interesante». Charlotte notó cómo volvía a evitar una respuesta directa. Paul solía hablar con entusiasmo de cada nuevo proyecto, de la gente con la que trabajaba. ¿Cuándo había cambiado eso? Después de cenar, se instalaron en el salón. Paul encendió la televisión y empezó a cambiar de canal. Charlotte cogió un libro, pero no pudo concentrarse en el texto. Miraba furtivamente a su marido, intentando captar algo, alguna señal. «¿Sabes?», dijo Paul de repente. «Estaba pensando que quizá deberíamos irnos el fin de semana. Salir de la ciudad, los dos solos». Charlotte le miró sorprendida. «¿Qué pasa con tu proyecto? Dijiste que ahora estabas muy ocupado». Paul vaciló. «Bueno, podría sacar algo de tiempo. Creo que lo necesitamos». Charlotte sintió que todo se tensaba en su interior. ¿Era un intento de hacer las paces? ¿O se había vuelto demasiado desconfiada? «Me parece bien», contestó, intentando mantener la voz neutra. «Vamos a pensarlo». La noche se alargó lentamente. Charlotte se sentía como en ascuas, intentando captar cada detalle del comportamiento de Paul. Parecía un poco tenso, pero en general se comportaba como de costumbre. Cuando sonó su teléfono, Paul fue rápidamente a la otra habitación para contestar. Charlotte aguzó el oído, pero solo pudo captar frases sueltas. «Sí, claro. No, hoy no. Te llamaré más tarde». Cuando Paul regresó, Charlotte fingió estar absorta en su libro. «¿Quién ha llamado?», preguntó despreocupada. «Ah, es del trabajo», contestó Paul sin entrar en detalles. Por la noche, tumbada en la cama, Charlotte no podía dormir. Escuchaba la respiración constante de Paul, intentando ver si realmente dormía o fingía. En la oscuridad de la habitación, Charlotte podía sentir el abismo que había entre ellos, lleno de reticencias y sospechas. Por la mañana, Charlotte se despertó antes de lo habitual. Paul seguía dormido. Bajó tranquilamente a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Mientras servía el agua para el café, Charlotte reflexionó sobre la noche anterior. No había visto nada concreto, ninguna prueba clara de infidelidad, pero la sensación de que algo iba mal nunca la abandonó. Paul bajó cuando Charlotte ya estaba poniendo la mesa. «Buenos días», le dijo, dándole un beso en la mejilla. Aquel gesto tan familiar le pareció a Charlotte extraño e insincero. Durante el desayuno hablaron de los planes del día. Paul mencionó que tenía una reunión importante con un cliente por la tarde. «¿Qué cliente?», preguntó Charlotte, intentando que la pregunta sonara informal. Paul dudó un momento. «Con representantes de una sociedad de inversiones. Vamos a hablar de la financiación de un nuevo proyecto».
Charlotte asintió, fingiendo creerle. Vio que Paul volvía a mirar el móvil, frunció el ceño y se lo guardó rápidamente en el bolsillo. Después del desayuno, cuando Paul estaba a punto de marcharse, Charlotte dijo de repente: «Sabes, he estado pensando en tu sugerencia para un viaje de fin de semana. ¿Por qué no vamos a ese hotelito junto al lago al que fuimos en nuestro aniversario?» Paul puso cara de sorpresa. «Sí, claro. Es una buena idea. Y veré qué puedo organizar». Cuando la puerta se cerró detrás de Paul, Charlotte se hundió en una silla, sintiéndose devastada. No sabía qué pensar. Por un lado, Paul se comportaba casi como de costumbre. Por otro, había tantas pequeñas cosas que la alarmaban. Charlotte miró el reloj. Aún quedaba tiempo antes de que empezara su primera clase. Decidió ir andando hasta la facultad con la esperanza de que el aire fresco le ayudara a aclarar sus pensamientos. Por el camino, reflexionó sobre cómo Paul y ella habían llegado a este punto, cuándo habían empezado a distanciarse, cuándo habían dejado de compartir sus pensamientos y sentimientos. Quizá no se trataba solo de Paul, sino de ella misma. Charlotte recordaba cómo, en los últimos años, había estado cada vez más absorta en su trabajo, quedándose a menudo hasta tarde en la universidad. Paul también se había quedado en la oficina cada vez con más frecuencia. Era como si llevaran vidas paralelas y solo se cruzaran de vez en cuando en casa. Al acercarse al edificio de la universidad, Charlotte vio a León esperándola en la entrada con 2 tazas de café. «Buenos días», le sonrió, tendiéndole una taza. «Pensé que necesitarías una dosis extra de cafeína». Charlotte asintió agradecida, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas ante aquel simple gesto de amabilidad. «¿Cómo estás?», preguntó León en voz baja mientras caminaban por el pasillo. No lo sé», respondió Charlotte con sinceridad. «Es todo tan confuso». León asintió con simpatía. «A veces se tarda un tiempo en comprender una situación. No saques conclusiones precipitadas y recuerda que no estás sola. Si necesitas hablar, siempre estoy aquí para ti». Charlotte sonrió agradecida. Por primera vez en días, sintió que no estaba completamente sola en esta situación. Le esperaba otro día lleno de preguntas e incertidumbre, pero ahora tenía un pequeño punto de apoyo. Paul Holland estaba sentado ante su mesa en el amplio despacho de Hamilton & Associates, un estudio de arquitectura. Ante él se extendían los planos de un nuevo proyecto, una urbanización de uso mixto en el centro de la ciudad. Se frota los ojos, cansado tras horas trabajando en los detalles. La puerta del despacho se abrió y Crystal Bennett entró con 2 tazas de café en la mano. Llevaba el pelo largo y rubio recogido en un moño descuidado y lucía una sonrisa radiante. «Pensé que te vendría bien un café», dijo, poniendo una taza delante de Paul. «¿Cómo va el trabajo en la fachada?» Paul asintió agradecido y tomó el café. «Gracias, Crystal. Casi he terminado con los elementos básicos, pero aún no estoy seguro de los materiales». Crystal se sentó en el borde de la mesa, mirando por encima de los planos. «Sabes, he estado pensando en esto. ¿Y si utilizamos una combinación de vidrio y materiales sostenibles? No solo tendría un aspecto moderno, sino que resaltaría nuestro compromiso con la sostenibilidad». Paul la miró con admiración. Era la capacidad de Crystal para generar ideas nuevas, y su entusiasmo lo que tanto le atraía. A sus 31 años, Crystal estaba llena de energía y ambición, y a Paul le recordaba a sí mismo al principio de su carrera. «Es una gran idea», dijo, tomando notas en el plano. «Pongamos en marcha el concepto. ¿Podrías preparar una presentación para la próxima reunión con el cliente?» Crystal se animó. «Claro, ya veo cómo va a quedar. Dame un par de días y te enseñaré un borrador». Se sumergieron en la discusión de los detalles del proyecto, inclinándose sobre los planos. Paul sintió que le invadía una excitación familiar. Trabajar con Crystal siempre le había inspirado, le había hecho pensar en grande,
salirse de lo establecido. «Sabes», dijo Crystal, apartándose un mechón de pelo de la cara, «me alegro mucho de trabajar contigo en este proyecto. Eres el mejor en lo que haces». Paul sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Gracias, Crystal. Pero tú también contribuyes mucho. Tus ideas realmente refrescan el proyecto». Sus miradas se cruzaron y, por un momento, la tensión se instaló entre ellos. Paul fue el primero en apartar la mirada, sintiendo una punzada de culpabilidad. La imagen de Charlotte pasó por su mente. «Por cierto», dijo, tratando de aligerar el ambiente, «¿cómo van las obras en el salón?» Crystal pareció sentir también un momento de incomodidad. Rápidamente cambió al modo de trabajo. «Oh, estaba a punto de enseñarte los nuevos bocetos. Mira». Sacó su portapapeles y empezó a mostrar a Paul sus ideas para decorar la zona de recreo del complejo. Sus ojos se iluminaron de entusiasmo al hablar del concepto de oasis verde en el centro de la ciudad. Paul escuchó, admirando no solo las ideas de Crystal, sino también su pasión por el trabajo. Recordó que él mismo había sentido el mismo entusiasmo. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo se había convertido el trabajo en un mero empleo y no en el trabajo de toda una vida? «Es increíble, Crystal», le dijo cuando terminó su presentación. «Realmente captas la esencia de lo que intentamos crear». Crystal sonrió, y Paul volvió a sentir esa extraña emoción. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estudiar los planos. «Paul», dijo Crystal en voz baja, «sé que hay algo entre nosotros. Hay algo, y sé que estás casado. No quiero causar problemas, pero...» Paul levantó una mano, deteniéndola. «Crystal, por favor, no hablemos de esto. Tú eres una persona maravillosa y una arquitecta con talento. Pero no puedo... no debería...» Crystal asintió. Su cara reflejó decepción por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Lo entiendo, Paul. Lo siento, Paul. Volvamos al trabajo». Pasaron el resto del día discutiendo los detalles del proyecto, intentando ceñirse a temas estrictamente profesionales. Pero Paul no podía dejar de notar las miradas ocasionales que Crystal le lanzaba, llenas de sentimientos no expresados. Esa noche, cuando se preparaba para volver a casa, Paul se sentía agotado, no tanto por el trabajo como por la tensión emocional. Se quedó mirando la foto de Charlotte que tenía sobre la mesa y sintió una punzada de culpabilidad. Crystal echó un vistazo a su despacho. «Me voy. ¿Te veré mañana en la reunión con el cliente?» Paul asintió. «Sí, claro. Buenas noches, Crystal». Cuando ella se fue, Paul permaneció sentado a la mesa durante otro largo rato, sumido en sus pensamientos. Pensó en cómo había conocido a Crystal hacía 6 meses, cuando había venido a trabajar a su oficina. Su nueva visión de la arquitectura, su energía y su ambición le habían llamado la atención de inmediato. Al principio fue solo simpatía profesional. Paul veía en Crystal a una joven arquitecta de talento a la que podía transmitir su experiencia. Pero poco a poco su relación empezó a ir más allá del mero trabajo. Las largas discusiones sobre proyectos se prolongaban hasta altas horas de la noche. Podían hablar durante horas de arquitectura, de arte, de la vida. Paul sentía que volvía a su juventud, cuando el mundo parecía abierto y lleno de posibilidades. Pero también sentía culpa. Paul amaba a Charlotte, valoraba su matrimonio, pero no podía negar que la presencia de Crystal lo conmovía, lo hacía sentir vivo. Paul sacó el teléfono y miró el mensaje de Charlotte. «No te quedes hasta tarde. Te quiero». Sintió que el corazón se le apretaba de culpa e incertidumbre. De camino a casa, Paul se detuvo en una floristería y compró un ramo de las flores favoritas de Charlotte. Era un gesto de disculpa, aunque Charlotte no sabía exactamente por qué se disculpaba. Charlotte estaba sentada en su despacho de la facultad, pasando distraídamente las páginas de un libro.
Fuera de la ventana lloviznaba y las gotas caían por el cristal creando extraños dibujos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía que había recibido hacía unos días. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. «Adelante», dijo ajustándose las gafas en el puente de la nariz. León entró en el despacho con 2 tazas de café en la mano. «Hola, Charlotte. Pensé que te vendría bien un poco de cafeína», dijo con una suave sonrisa. Charlotte asintió agradecida y aceptó la taza. «Gracias, León. Llegas a tiempo como siempre». León se sentó en el borde de la mesa y miró atentamente a su colega. «¿Cómo estás? Pareces un poco perdido». Charlotte suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «No lo sé, León. Es todo tan confuso. No dejo de pensar en esa foto, en Paul. Quiero creer que es un malentendido, pero...» León escuchó en silencio, dando a Charlotte la oportunidad de hablar. Su presencia tenía un efecto tranquilizador en ella. Se había convertido en un verdadero apoyo para ella en los últimos días. «Sabes», continuó Charlotte, «Paul me trajo flores anoche, sin ningún motivo. Solía hacerlo mucho, pero en los últimos años... Y ahora esto. No sé si alegrarme o sospechar que es por culpabilidad». León hizo girar la taza entre sus manos pensativo. «Charlotte, entiendo tus dudas. Cuando pasé por mi divorcio, yo también analizaba constantemente cada gesto, cada palabra. Es agotador». Charlotte le miró con interés. León rara vez hablaba de su divorcio. «¿Cómo lo llevaste? ¿Con la incertidumbre? ¿Con las dudas?» León sonrió con tristeza. «Sinceramente, no enseguida. Fue un proceso largo, pero ¿sabes qué fue lo que más me ayudó? Empecé a centrarme en mí mismo, en mis sentimientos y necesidades, no en lo que hace o deja de hacer la otra persona, sino en lo que quiero para mí». Charlotte reflexionó sobre sus palabras. De hecho, en los últimos días había estado pensando en Paul, analizando cada uno de sus movimientos. ¿Y qué quería ella? «León», dijo en voz baja, «tengo miedo. Miedo de descubrir la verdad, miedo de lo que pueda pasar con nuestro matrimonio. Paul y yo hemos estado juntos durante tantos años. No sé quién soy sin él». León le puso suavemente una mano en el hombro. «Charlotte, eres una mujer increíble, una profesora con talento, una persona inteligente y empática. Eres más que tu matrimonio, y pase lo que pase, lo superarás». Charlotte sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las palabras de León habían tocado algo muy dentro de ella. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho algo así? «Gracias», susurró, apretándole la mano. «Por el café, por la conversación, por todo». León sonrió, y Charlotte se dio cuenta de repente de lo amables que eran sus ojos. «De nada. Sabes, quizá deberías hacer algo por ti misma, algo que te dé placer y que no esté relacionado con el trabajo o con casa». Charlotte se lo pensó un momento. «Sabes, llevo años queriendo apuntarme a un curso de fotografía. Lo he ido posponiendo, diciéndome que no tenía tiempo». «Ya está», exclamó León. «Es una gran idea. ¿Por qué no hacerlo ahora?» En ese momento llamaron a la puerta y una estudiante se asomó al despacho. «Profesor Holland, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta sobre la redacción?» Charlotte asintió. «Por supuesto, Emily. Pasa». Ella sonrió agradecida a León y con un asentimiento comprensivo salió del despacho. El resto del día transcurrió con el ajetreo habitual: clases, asesoramiento estudiantil, reunión de departamento. Pero las palabras de León no abandonaron la mente de Charlotte. Por la tarde, al volver a casa, decidió que mañana se apuntaría a un curso de fotografía. En casa, Charlotte encontró a Paul preparando la cena. Le sonrió. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» Charlotte dudó un momento. Quería contarle su conversación con León, su decisión de apuntarse al curso, pero algo la detuvo. «Estoy bien», responde. «¿Y tú?» Paul se encogió de hombros.
Un día normal en la oficina, mucho trabajo en un nuevo proyecto. Charlotte miró a su marido con atención. Intentó captar algo en su voz, en su expresión facial, que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas, pero Paul parecía el mismo de siempre. Durante la cena hablaron de cosas mundanas, facturas, planes para el fin de semana, noticias. Charlotte se sentía extrañamente dividida. Por un lado, era una velada familiar y acogedora con su marido. Por otro, no podía deshacerse del pensamiento de la fotografía, de sus sospechas. Después de cenar, cuando Paul se fue al salón a ver las noticias, Charlotte subió al dormitorio. Sacó un viejo álbum de fotos del armario y empezó a hojearlo. Aquí estaban ella y Paul el día de su boda, tan jóvenes y felices. Aquí estaba su primer viaje a Italia, fotos del parque donde les gustaba pasear los fines de semana. Charlotte sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuándo habían perdido aquella cercanía, aquella alegría por la mera presencia del otro? ¿Y podrían recuperarla algún día? Sacó el móvil y abrió la página web de la escuela de arte local. El curso de fotografía empezaba dentro de una semana. Charlotte respiró hondo y pulsó el botón de inscripción. En ese momento, Paul entró en la habitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó al ver el álbum sobre la cama. Charlotte dudó un momento, pero decidió ser sincera. «Me he apuntado a un curso de fotografía», dijo. «Empiezan la semana que viene». Paul puso cara de sorpresa. «¿En serio? Eso es estupendo. Es algo que querías hacer desde hace mucho tiempo». Charlotte asintió. «Sí, desde hace mucho tiempo. Y ahora he decidido que es el momento». Paul se sentó a su lado en la cama y cogió un cuaderno de dibujo. «Veo que has decidido rememorar viejos tiempos», dijo hojeando las páginas. Charlotte observó atentamente su reacción. ¿Eran imaginaciones suyas o había un destello de tristeza en sus ojos? «Sí», dijo en voz baja, «a veces es bueno mirar atrás». Se sentaron uno al lado del otro, hojeando el álbum y recordando las historias asociadas a las fotografías. Por un momento, Charlotte pensó que volvían a estar unidos como antes, pero entonces Paul bostezó y dijo: «Se hace tarde. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo una reunión importante con un cliente». Cuando Paul se marchó, Charlotte se quedó un buen rato con el álbum en la mano. Pensó en el pasado, en el presente, en el futuro incierto, en Paul, en la misteriosa mujer de la fotografía, en León y en su apoyo. Charlotte estaba sentada en el aula en penumbra, ajustando su nueva cámara. A su alrededor, los otros estudiantes de fotografía hablaban en voz baja, discutiendo el último encargo. Hacía una semana que había decidido matricularse en el curso y Charlotte sentía que su vida estaba cambiando. La instructora, una mujer enérgica de unos 50 años llamada Vivian, empezó la clase hablando de los deberes. Charlotte miraba con interés las fotos de sus compañeros y se daba cuenta de lo diferente que veía cada persona el mundo que la rodeaba. Cuando llegó el turno de su trabajo, una serie de fotos de su casa y la de Paul, Vivian se quedó mirándolas. «Interesante, Charlotte. Hay una sensación de anhelo, como si intentaras capturar algo inasible. Háblanos de ello». Charlotte sintió que la sangre se le subía a las mejillas. No esperaba que sus sentimientos fueran tan obvios en las fotos. «Ia solo quería capturar momentos de nuestra vida cotidiana», empezó insegura. Vivian sonrió suavemente. «La fotografía no consiste solo en captar la realidad, Charlotte. Es una forma de expresar nuestros sentimientos, nuestra percepción del mundo, y tus fotos lo dicen todo». Después de la clase, Charlotte caminó despacio hacia su coche, reflexionando sobre las palabras de Vivian. ¿Sentía realmente un anhelo? ¿Intentaba vislumbrar algo inasible? En casa, Charlotte encontró a Paul trabajando, sentado a la mesa de la cocina, rodeado de dibujos y bocetos. Cuando vio a su mujer, levantó la vista y sonrió. «Hola, ¿qué tal la clase?».
Charlotte dudó un momento. Interesante, responde por fin. Te hace pensar en muchas cosas. Paul asintió, pero su atención ya había vuelto a los planos. Charlotte sintió una punzada de decepción. Antes habían pasado horas hablando de su día, compartiendo impresiones y pensamientos. Ahora sus conversaciones eran breves y superficiales. Mientras preparaban la cena, Charlotte observó a su marido. Estaba totalmente inmerso en su trabajo y de vez en cuando se distraía para responder a un mensaje o hacer una llamada. De repente se dio cuenta de que no recordaba la última vez que habían pasado una velada juntos, simplemente hablando o viendo una película. Durante la cena, Charlotte decidió intentar entablar conversación. «Háblame de tu nuevo proyecto», le preguntó. «Parece que te ocupa mucho tiempo». Paul pareció un poco sorprendido. «¿Estás seguro? No sueles interesarte mucho por los detalles de mi trabajo». Aquellas palabras hicieron que Charlotte se preguntara, ¿cuándo había dejado de interesarse por el trabajo de su marido? ¿Cuándo habían empezado a vivir vidas paralelas? «Quiero saberlo», dijo con seriedad. «Cuéntamelo». Y Paul empezó a hablar. Habló de la nueva urbanización de uso mixto que estaban diseñando, de las dificultades para aprobar el proyecto y de las soluciones creativas que habían encontrado. Charlotte escuchó, hizo preguntas y se sorprendió al descubrir que estaba realmente interesada. «¿Sabes?», dijo Paul cuando terminó la historia. «Había olvidado lo agradable que es compartir esto contigo. Solíamos hablar mucho de mis proyectos». Charlotte sintió una punzada de culpabilidad. «Sí, antes», dijo en voz baja. «Paul, ¿cuándo dejamos de hacerlo? ¿Cuándo nos distanciamos el uno del otro?» Paul vaciló, dejando el tenedor a un lado. «No lo sé, Charlotte. De alguna manera, poco a poco. Primero vino más trabajo, luego los dos empezamos a salir hasta tarde. Y nos olvidamos de que no éramos solo compañeros de casa, sino marido y mujer», terminó Charlotte. Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. En ese momento, Charlotte se dio cuenta de que ella también era la culpable de que su relación se enfriara. Se había sumergido tanto en su trabajo, en sus ambiciones, que se había olvidado de las necesidades de Paul, de que el matrimonio era cosa de los dos cónyuges. «¿Podemos arreglar esto?», preguntó Paul, y en su voz Charlotte oyó esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. «Quiero intentarlo», respondió ella, extendiendo la mano por encima de la mesa. Paul le cogió la mano y, por un momento, Charlotte sintió la conexión que había existido entre ellos. Después de cenar lavaron los platos juntos. Paul fregaba y Charlotte limpiaba. Era algo tan cotidiano y a la vez tan desconocido. Hablaron de cosas sin importancia, de un libro que Charlotte había leído hacía poco, de una nueva cafetería que habían abierto cerca. Por la noche, sentados en el salón, Charlotte decidió enseñarle a Paul las fotografías que había hecho para el curso. Él escudriñó cada imagen y sus comentarios fueron inesperadamente perspicaces. «¿Sabes?», dijo, mirando una foto de los dos sentados a una mesa, inmersos cada uno en su portátil. «Esta foto dice mucho de nosotros, ¿verdad?». Charlotte asintió. «Sí, yo también me he dado cuenta. Estamos unidos, pero cada uno en su mundo». Paul dejó las fotografías a un lado y se volvió hacia su mujer. «Charlotte, yo quiero que volvamos a estar juntos de verdad». Charlotte sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería creerle, quería olvidar sus sospechas y aquella fotografía, pero algo dentro de ella seguía dudando. «Yo también quiero eso, Paul», dijo en voz baja, «pero tenemos mucho de qué hablar, mucho que cambiar». Paul asintió. «Sé que lo tenemos, y estoy preparada para ello». Esa noche, en la cama, Charlotte no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en la noche anterior, en la conversación con Paul. Se dio cuenta de que era solo el principio de un largo viaje,
Tenían mucho que discutir, mucho que perdonarse, tanto a sí mismos como entre ellos. También pensó en León, en su apoyo y su amistad. Charlotte se dio cuenta de que tendría que establecer límites claros en su relación, sobre todo ahora que Paul y ella estaban intentando reconstruir su matrimonio. Mientras se dormía, Charlotte sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a luchar por su matrimonio. Al mismo tiempo, en algún lugar de su interior, seguía presente la cuestión de aquella fotografía y de la mujer con la que Paul estaba. Charlotte comprendió que tarde o temprano tendría que preguntarle directamente a su marido, pero hoy era el primer paso para recomponer su relación y quería mantener viva esa frágil esperanza. Paul se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Se tumbó en la cama, mirando a Charlotte mientras dormía, y pensó en el día que le esperaba. La decisión que había tomado la noche anterior no había sido fácil, pero sí necesaria. Saliendo de la cama en silencio para no despertar a su mujer, Paul bajó a la cocina. Mientras preparaba café, repasó mentalmente la próxima conversación con la dirección. Sabía que su petición podría causar sorpresa e incluso resentimiento, pero estaba decidido a llevarla a cabo. Antes de irse, Paul le dejó una nota a Charlotte. «Me voy pronto. Reunión importante. Te quiero». Quería contarle sus planes, pero decidió esperar a la noche, cuando todo estuviera resuelto. En la oficina, Paul fue directamente al despacho de Jonathan Higgins, el director de su estudio de arquitectura. La recepcionista intentó impedírselo, diciendo que el señor Higgins estaba ocupado, pero Paul insistió en una reunión urgente. «¿Paul? ¿Pasa algo?», preguntó Jonathan mirando sorprendido a su arquitecto jefe. «Jonathan, tenemos que hablar de la estructura de nuestro equipo», empezó Paul, sentándose frente al director. «Creo que deberíamos revisar el reparto de responsabilidades en el proyecto de uso mixto». Jonathan frunció el ceño. «Pero vuestro trabajo con Crystal está siendo estupendo. Hacéis un gran equipo». Paul respiró hondo. «Eso es exactamente de lo que quiero hablar. Estoy pidiendo que Crystal sea transferida a otra línea de trabajo. Diseño de interiores, tal vez». «¿Qué? ¿Pero por qué?». Jonathan parecía desconcertado. «Su cooperación está dando excelentes resultados». «Lo entiendo», respondió Paul, «pero creo que es necesario para optimizar el flujo de trabajo». Jonathan miró a Paul detenidamente. «Paul, nos conocemos desde hace muchos años. Veo que no se trata solo de trabajo. ¿Qué está pasando?». Paul dudó un momento, pero luego decidió ser sincero. «Jonathan, no quiero entrar en detalles, pero te diré lo siguiente. Mi estrecha colaboración con Crystal podría causar problemas en mi vida personal, y no estoy dispuesto a arriesgarme a eso». Jonathan se recostó en su silla, reflexionando sobre lo que había oído. «Lo comprendo, pero ¿te das cuenta de que podría afectar al proyecto?». «Sí», asintió Paul, «pero estoy seguro de que podremos manejarlo. Crystal es una excelente profesional, lo hará muy bien en su nuevo trabajo, y yo me concentraré en la arquitectura exterior». Tras una larga conversación, Jonathan aceptó la sugerencia de Paul, aunque con evidente reticencia. «De acuerdo, anunciaré los cambios en la Junta General. Pero, Paul, espero que te des cuenta de que estás asumiendo una gran responsabilidad». Al salir del despacho del director, Paul se topó con Crystal en el pasillo. Ella le sonrió, pero él se limitó a asentir con la cabeza, sintiendo que todo se le agarrotaba por dentro. En la reunión general, cuando Jonathan anunció los cambios en la estructura del equipo, Paul intentó no mirar a Crystal, pero sentía su mirada clavada en él. Después de la reunión, Crystal lo alcanzó en el ascensor. «Paul, ¿qué está pasando? ¿Es idea tuya?». Paul se volvió hacia ella, intentando mantener un tono profesional. «Crystal, es una decisión de la dirección.
Estoy seguro de que harás un gran trabajo con tus nuevas responsabilidades. No me mientas, Paul. Crystal podía oír el resentimiento en su voz. ¿Es por esa foto? ¿Tu mujer sospechaba algo? Paul se puso tenso. Crystal, no mezclemos lo personal con lo profesional. Esta decisión se tomó en interés del proyecto. ¿En el mejor interés del proyecto? Crystal sonrió amargamente. ¿O en interés de tu matrimonio? Paul sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mira, te aprecio como experta, pero estamos mejor trabajando por separado. Esa es mi decisión final. Crystal lo miró fijamente durante unos segundos y luego sacudió la cabeza. Sabes, Paul, creía que había algo especial entre nosotros, no solo profesionalmente, pero al parecer estaba equivocada. Con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejando a Paul de pie en el ascensor con una sensación de pesadez en el alma. Durante el resto del día, Paul intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Crystal. Sabía que había hecho lo correcto, pero la culpa no le abandonaba. Mientras volvía a casa por la tarde, Paul pensó en cómo le contaría a Charlotte los acontecimientos de hoy. Esperaba que ella se diera cuenta de lo importante que era para él su matrimonio y de que estaba dispuesto a luchar por su relación. Paul se sentó en el coche frente a la casa, dudando si subir o no. Las palabras de Crystal resonaban en su cabeza. ¿Esto es por esa foto? ¿Qué foto? No recordaba nada que pudiera hacer sospechar a Charlotte. ¿O sí? Respirando hondo, Paul salió del coche y se dirigió a la casa. Al abrir la puerta, sintió el aroma de la cena. Charlotte estaba en la cocina, removiendo algo en una olla. «Hola», le dijo sonriendo. «¿Qué tal el día?» Paul dudó un momento. «No ha sido fácil», responde finalmente. «Tenemos que hablar, Charlotte». Ella le miró atentamente y apagó la vitrocerámica. «De acuerdo, cenemos y hablemos». Pusieron la mesa en silencio. Paul sentía que la tensión aumentaba por momentos. Cuando por fin se sentaron, decidió iniciar la conversación. «Charlotte, hoy he tomado una decisión importante en el trabajo», empezó. «He pedido a la dirección que reasigne a Crystal a otra área del proyecto». Charlotte se quedó paralizada, sosteniendo el tenedor en el aire. «¿Crystal? ¿La misma Crystal de la foto?» Paul frunció el ceño. «¿Qué foto, Charlotte?» Crystal también dijo algo de una fotografía. ¿De qué estáis hablando? Charlotte se levantó en silencio y salió de la cocina. Volvió un minuto después con el móvil en la mano. Abrió la galería y le mostró a Paul una foto de ella y Crystal sentadas en un restaurante, sonriéndose la una a la otra. Paul sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó con voz ronca. «Me la enviaron de forma anónima hace unos días», respondió Charlotte en voz baja. «No sabía qué hacer. No sabía cómo preguntártelo». Paul se cubrió la cara con las manos. «Dios, Charlotte, te debo una explicación». Respiró hondo y empezó a contar. Cómo había conocido a Crystal hacía 6 meses, cuando había venido a su oficina. De cómo su entusiasmo y su nueva perspectiva de la arquitectura le habían inspirado. De cómo poco a poco empezó a sentirse atraído por ella. «Pero nunca me pasé de la raya, Charlotte», dijo mirando a su mujer a los ojos. «Sí, estaba encaprichado de ella. Sí, me gustaba trabajar con ella. Pero te quiero a ti. Y cuando me di cuenta de que mis sentimientos por Crystal podían poner en peligro nuestro matrimonio, decidí poner fin a nuestra estrecha colaboración». Charlotte escuchaba en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Paul? ¿Por qué tuve que enterarme por una fotografía anónima?» Paul negó con la cabeza. «No lo sé, Charlotte. Creí que podría arreglármela solo, que solo era un enamoramiento pasajero que se me pasaría. No quería hacerte daño». «Pero lo hiciste», dijo Charlotte en voz baja. «Con tu silencio, con tu secretismo. Sentía que algo iba mal,
pero no podía averiguar qué. Se sentaron en silencio sin tocar la cena que se enfriaba. Finalmente, Paul volvió a hablar. No sé quién te envió esa foto, Charlotte, pero le estoy agradecido a esa persona, porque me hizo darme cuenta de lo mucho que corría el riesgo de perder. A ti, nuestro matrimonio, nuestra vida. Charlotte le miró. ¿Y ahora qué, Paul? ¿Qué va a pasar ahora? Paul cruzó la mesa y le tocó suavemente el brazo. Quiero hacer las cosas bien, Charlotte. Te quiero. Y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar nuestro matrimonio. Por eso he pedido que Crystal sea reasignada. Ya no trabajaré directamente con ella. Charlotte no apartó la mano, pero tampoco respondió al contacto. ¿Y Crystal? ¿Cómo reaccionó? Paul suspiró. Estaba disgustada. Creo que también sentía algo por mí, pero le dejé claro que no podía pasar nada entre nosotros. Charlotte asintió, reflexionando sobre lo que había oído. Sabes, Paul, yo también tengo que confesarte algo. Las últimas semanas he hablado mucho con León, el nuevo profesor de la universidad. Me ha apoyado cuando no sabía qué hacer con este cuadro. Paul se puso tenso. ¿Tú y León? No, contestó Charlotte rápidamente. Nada de eso. Pero ahora me doy cuenta de lo fácil que puede ser formar un vínculo emocional con alguien que te comprende y te apoya. Ambas se miraron a través de la mesa, dándose cuenta de lo cerca que habían estado del límite, de lo fácil que era perder lo que habían construido durante años. ¿Qué hacemos ahora, Charlotte?, preguntó Paul. Charlotte respiró hondo. Creo que tenemos que empezar de nuevo, Paul. Ser sinceros el uno con el otro. Hablar de nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras dudas. Llevamos demasiado tiempo viviendo vidas paralelas. Paul asintió. Tienes razón. Te prometo que nunca volveré a ocultarte nada. Y haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. Y yo prometo estar más atento a tus necesidades, dijo Charlotte. La culpa es de los dos por habernos distanciado. Se sentaron a la mesa durante otro largo rato, hablando de todo lo que se había acumulado en los últimos meses y años, de sus miedos y esperanzas, de lo que faltaba en su relación, de cómo veían su futuro. Cuando el reloj marcó la medianoche, Paul y Charlotte se dieron cuenta de que habían pasado horas hablando. Los restos de la cena hacía tiempo que se habían enfriado, pero sentían un nuevo calor, un nuevo entendimiento entre ellos. ¿Sabes?, dijo Charlotte mientras guardaba los platos. Mañana voy a decirle a León que ya no necesito su apoyo, al menos no tanto como antes. Paul asintió. Y mañana hablaré con Crystal. Le explicaré toda la situación. Se merece una conversación sincera. La mañana estaba nublada, lo que hacía juego con el estado de ánimo de Charlotte. Caminaba lentamente por el campus universitario, preparándose para su conversación con León. La revelación de ayer con Paul la había dejado con sentimientos encontrados, alivio por la sinceridad y ansiedad por el futuro. León la esperaba en la entrada del edificio principal, como de costumbre, con 2 tazas de café. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión seria de Charlotte. «Buenos días», le dijo tendiéndole el café. «¿Todo bien?» Charlotte negó con la cabeza. «Tenemos que hablar, León, en privado». Se dirigieron al auditorio vacío. Charlotte cerró la puerta y se volvió hacia León. «Sé lo de la fotografía», dijo sin rodeos, «sobre la que me enviaste anónimamente». León se puso pálido. Su mano sosteniendo la taza temblaba visiblemente. «Charlotte, yo...» «¿Por qué, León?», le interrumpió ella. «¿Por qué lo hiciste?». León se hundió en la silla más cercana, evitando su mirada. Me enamoré de ti, Charlotte, desde el primer día que vine a trabajar aquí. Eras tan brillante, inteligente, apasionada por tu trabajo, pero casada». Charlotte sintió que todo dentro de ella se apretaba. «¿Y decidiste arruinar mi matrimonio?». «No, quiero decir, no sé». León se pasó la mano por el pelo. «Cuando vi por casualidad a tu marido con esa mujer en el restaurante, pensé,
Pensé que te merecías algo mejor, que quizás si descubrías la verdad... ¿Qué, León? ¿Arrojarme a tus brazos? Charlotte no pudo ocultar la amargura en su voz. León por fin levantó la vista hacia ella. Sé que lo que hice fue terrible. No debería haber interferido, pero no podía verte sufrir sin saber la verdad. Charlotte negó con la cabeza. No tenías derecho a decidir por mí, León. Usaste mi confianza, mi amistad. Lo siento, Charlotte, dijo León en voz baja. Soy consciente de que he arruinado nuestra amistad. Estoy dispuesto a dejarlo si eso es lo que quieres. Charlotte respiró hondo, tratando de calmarse. No, León, no te voy a pedir que lo dejes, pero tenemos que establecer unos límites profesionales claros. Nada de interacciones personales fuera del trabajo. León asintió, con los hombros caídos. Lo comprendo, y lo siento mucho, Charlotte. Espero que algún día puedas perdonarme. Charlotte se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes, León? El verdadero amor es querer que otra persona sea feliz, aunque esa felicidad no sea contigo. Con esas palabras se marchó, dejando a León solo en el auditorio vacío. Al mismo tiempo, Paul se paseaba nervioso por su despacho del estudio de arquitectura, esperando la llegada de Crystal. Le había pedido que se pasara antes de que empezara la jornada laboral para mantener una conversación importante. Crystal entró, con su habitual confianza sustituida por la cautela. «Buenos días, Paul. ¿Querías verme?» Paul asintió, haciéndole un gesto para que se sentara. «Crystal, tenemos que hablar de ayer, y sobre muchas otras cosas». Crystal se sentó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Te escucho». Paul respiró hondo. «En primer lugar, te debo una disculpa. Nunca debí dejar que nuestra relación fuera más allá de lo profesional». «Pero salieron, Paul», dijo Crystal en voz baja. «Y no solo por tu parte». Paul asintió. «Lo sé, y por eso tomé la decisión de dividir nuestras responsabilidades. Crystal, soy un hombre casado, y quiero a mi mujer». Crystal sonrió amargamente. «Sí, claro que la quieres. Por eso has estado flirteando conmigo durante los últimos meses». «Culpa mía», admitió Paul. «Me encapriché de ti, de tu energía, de tu talento, pero fue un error que no quiero repetir». Crystal guardó silencio un rato y luego preguntó, «¿Y la foto? ¿La vio tu mujer?» Paul la miró sorprendido. «¿Cómo sabes lo de la foto?» Crystal suspiró. «¿Recuerdas a Mark, del departamento de marketing? Estaba en el restaurante aquella noche. Nos vio, hizo una foto y me la enseñó al día siguiente. Dijo que era un gran material de chantaje». Hizo una mueca. «Le regañé e hice que borrara la foto, pero al parecer consiguió enviársela a otra persona». Paul negó con la cabeza. «No, quizá fue solo Mark quien no se la envió a nadie. Yo diría que las coincidencias no existen, pero... Dios, qué lío. Sí, Charlotte vio la foto. Nosotros, hablamos de muchas cosas anoche». «¿Y cómo está ella?», Crystal preguntó de repente en voz baja. «Trastornada, dolida. Pero hemos decidido trabajar en nuestra relación», respondió Paul. Crystal se puso de pie. «Lo entiendo, Paul. Y me alegro por ti, de verdad. Probablemente sea lo mejor para todos». Paul también se puso de pie. «Crystal, eres una arquitecta con talento. Estoy seguro de que podrás alcanzar todo tu potencial en tu nueva línea de trabajo». Crystal sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Gracias, Paul. Espero que podamos mantener una relación profesional». Mientras se dirigía a la puerta, Paul la llamó. «Crystal, Ia, siento cómo han salido las cosas». Ella se dio la vuelta. «Yo también, Paul. Pero, ya sabes, tal vez sea lo mejor, para todos nosotros». Cuando ella se marchó, Paul permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano. Se sentía aliviado de que las cosas se hubieran aclarado por fin, pero también triste por la pérdida de esa colaboración tan especial que había tenido con Crystal.
Por la noche, Paul y Charlotte se reunieron en casa, ambos emocionalmente agotados tras unas conversaciones difíciles. Se sentaron en la cocina, tomando té y compartiendo detalles del día anterior. «No puedo creer que León hiciera eso», Paul negó con la cabeza. Charlotte suspiró. «Yo tampoco. Pero, en cierto modo, le estoy agradecida. Sin esa foto, probablemente seguiríamos distanciándonos». Paul le cogió la mano. «Tienes razón. Fue un empujón doloroso pero necesario». Se sentaron en un acogedor silencio, cogidos de la mano y pensando en el futuro. Quedaba mucho por hacer en su relación, pero ambos sentían que lo más difícil ya había pasado. «¿Qué tal si nos vamos de fin de semana?», sugirió Paul. «Solos tú y yo, lejos de todo». Charlotte sonrió. «Sabes, es una gran idea. Los dos necesitamos resetear un poco». Hacía 3 meses que Paul y Charlotte no hablaban abiertamente de sus problemas. El otoño ya se había apoderado de ellos, coloreando las hojas del parque frente a su casa con tonos dorados y escarlatas. Aquel sábado por la mañana estaban desayunando tranquilamente en el porche, disfrutando de los cálidos rayos del sol otoñal. Charlotte estaba untando mermelada en la tostada cuando Paul dejó el periódico y le sonrió. «Creo que deberíamos dar una pequeña fiesta para celebrar mi ascenso», le dijo. «Nada grandioso, solo invitar a algunos amigos y colegas». Charlotte le devolvió la sonrisa. Habían trabajado mucho en su relación durante los últimos meses y los resultados eran evidentes. Volvían a sentirse como un equipo, apoyándose mutuamente en todo. «Me parece estupendo», respondió ella. «¿A quién quieres invitar?» Paul se lo pensó un momento. «Bueno, Jonathan y su mujer, por supuesto, un par de chicos del departamento, y, ¿sabes? Creo que deberíamos invitar a Crystal. A ella también la han ascendido a su nuevo puesto». Charlotte se tensó un momento, pero luego asintió. «Sí, por supuesto, sería lo correcto». Paul le cogió la mano. «¿Estás segura? Si te sientes incómoda, podemos...» «No, está bien», le interrumpió Charlotte. «De verdad. Confío en ti, Paul, y me alegro de que hayáis podido mantener una relación profesional». Paul le apretó la mano agradecido. «Gracias, cariño. Tu confianza significa mucho para mí». Continuaron con el desayuno, discutiendo los detalles de la próxima fiesta. Charlotte sugirió una barbacoa en el jardín mientras el tiempo lo permitiera. Paul apoyó la idea con entusiasmo. Una semana más tarde, el jardín estaba lleno de invitados. Paul estaba junto a la parrilla, dando la vuelta a los filetes y charlando con sus colegas. Charlotte ayudaba con los aperitivos y las bebidas, sintiéndose muy cómoda en su papel de anfitriona. El timbre anunció la llegada de los últimos invitados. Charlotte abrió la puerta y vio a Crystal de la mano de un hombre alto de ojos amables. «Hola, Charlotte», sonrió Crystal. «Gracias por la invitación. Este es Michael, mi novio». Charlotte sintió que se liberaba una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. «Encantada de conocerte, Michael. Pasa, por favor». Se dirigieron al jardín donde Paul estaba terminando de preparar la parrilla. Cuando vio a Crystal y Michael, se congeló por un momento, pero rápidamente se recompuso y los saludó cordialmente. «Crystal, me alegro de que hayas podido venir. ¿Y tú debes ser Michael? He oído hablar mucho de ti». Michael estrechó la mano de Paul con firmeza. «Solo cosas buenas, espero», bromeó. «Crystal me ha hablado mucho de trabajar en tu oficina. Parece que hacéis proyectos increíbles». Paul asintió, lanzando una rápida mirada a Crystal. «Sí, tenemos un gran equipo, y Crystal es una parte importante de él. Por cierto, enhorabuena por tu ascenso». Crystal sonrió. «Gracias, Paul. Feliz ascenso a ti también. Te lo mereces». Charlotte observó este intercambio de cumplidos con un poco de tristeza. Veía que Paul y Crystal intentaban mantener la profesionalidad, pero sentía que aún había cierta reticencia entre ellos. La fiesta continuó. Los invitados socializaban, reían y disfrutaban de la comida y la bebida.
Charlotte se fijó en Crystal y Michael, que estaban de pie a un lado, hablando en voz baja y cogidos de la mano. Sintió una punzada no de celos, sino más bien de pesar por el hecho de que Paul y ella tuvieran que pasar por semejante calvario para volver a intimar. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Paul se acercó a Charlotte y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Charlotte asintió, acurrucándose contra él. Sí, sabes, me alegro de que hayamos hecho esto, de haber invitado a Crystal y de haber conocido a Michael. Es lo correcto. Paul la besó en la sien. Te quiero, Charlotte, y agradezco que hayamos podido pasar por todo esto juntos. Charlotte volvió a la universidad al día siguiente, sintiéndose renovada después del fin de semana. Caminando por el pasillo, se topó con León. Parecía algo nervioso al verla. «Charlotte, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó. Ella asintió y entraron en el auditorio vacío. León respiró hondo. «He estado pensando mucho en lo que hice, sobre cómo traicioné tu confianza. Lo siento mucho, Charlotte. Lo que hice estuvo mal en todos los sentidos». Charlotte le miró detenidamente. «Gracias, León. Te agradezco tus disculpas». Y continuó. «Soy consciente de que quizá nunca pueda recuperar tu confianza por completo, pero espero que con el tiempo podamos al menos restablecer una relación profesional». Charlotte se lo pensó un momento. «Sabes, León, lo que hiciste me hizo mucho daño, pero en cierto modo nos ayudó a Paul y a mí a darnos cuenta de los problemas de nuestra relación y a empezar a trabajar en ellos, así que puede que al final saliera algo bueno». León parecía sorprendido. Me alegro de que las cosas os salieran bien a Paul y a ti, y de nuevo me disculpo por mi interferencia». Charlotte asintió. «Acepto tus disculpas, León, y sí, creo que podemos trabajar juntos profesionalmente». Mientras salían del auditorio, Charlotte sintió que se quitaba un gran peso de encima. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Paul. «Te quiero, gracias por ser tú». Por la noche, sentada en casa con un libro, Charlotte reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos meses, lo cerca que habían estado de perderse el uno al otro, lo mucho que habían tenido que trabajar para recuperar la confianza y la intimidad. Paul entró en la habitación y se sentó a su lado en el sofá. «¿En qué estás pensando?», le preguntó, apartándole suavemente un mechón de pelo de la cara. Charlotte sonrió. «En nosotros, en lo que hemos pasado, y en lo agradecida que estoy de que hayamos podido superarlo». Paul la atrajo hacia él. «Yo también estoy agradecido, Charlotte, por ti, por nosotros, por la segunda oportunidad que le hemos dado a nuestra relación». Se sentaron en un silencio acogedor, disfrutando de la cercanía del otro. Al otro lado de la ventana, las hojas susurraban al viento recordándoles que la vida sigue, cambia, pero algunas cosas permanecen igual, como el amor, que puede pasar por pruebas y fortalecerse.